Amigos que visitan la iglesia, Dios les bendiga también por el tiempo que han dedicado para estar en este lugar juntamente con nosotros. Dice en la palabra de Dios, en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 11, en adelante, dijo el Señor Jesús: esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino, dice, son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra, dice, son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Hermanos, en la parábola del sembrador, como podemos ver aquí, el Señor clasifica a los oyentes en 4 diferentes categorías: los de junto al camino, los de sobre la piedra, los de entre espinos y la buena tierra. 4 clases de corazones, 4 clases de oyentes. Desafortunadamente, hermanos, la causa raíz de que la semilla no produzca la cosecha que se espera está directamente relacionada con la manera de oír de las personas. Si se fijan, en cada una de ellas el Señor hace referencia a que oyen, y oyen, y oyen, y oyen. Pero el resultado es diferente, ¿verdad? Podemos observar, ¿verdad?, que todas las personas escucharon, pero lo que se produjo fue diferente en cada una de estas 4 diferentes situaciones. ¿Por qué? Hermanos, muchas veces está relacionado con la manera de oír, la manera de escuchar. El oidor que agrada a Dios, hermanos, no solamente debe de oír, debe también prestar atención y debe de producir. Una cosa es oír y otra cosa es prestar atención. Y Dios quiere, hermanos, no solamente que escuchemos, no solamente que seamos oidores, sino también que prestemos atención y que produzcamos, como fue aquellos que el Señor describe como buena tierra. Un poquito más adelante, 3 versículos después, en el versículo 18, dijo el Señor Jesucristo: mirad pues cómo oís. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene le será dado, y a todo el que no tiene aún lo que parece tener le será quitado. Mirad pues cómo oís. Dice la Biblia de las Américas: por tanto, fíjense bien en la manera de cómo escuchan. Fíjense bien. Y esto es algo bien importante que todos nosotros debemos considerar. Aquí estamos, ¿verdad?, un grupo de personas oyendo. Vinimos a escuchar la palabra de Dios y qué bueno. Pero eso no es suficiente. Se requiere, hermanos, que nosotros nos fijemos, miremos, prestemos atención a la forma en la que venimos a este lugar a oír. ¿Sí? Mirad pues cómo oís, dijo el Señor Jesucristo. Y esta es la lección, hermanos, para esta tarde. Mirad pues cómo oís. ¿Estaremos conscientes, hermanos, de cómo oímos? ¿Estaremos conscientes de la forma en que nosotros escuchamos? Ojalá que sí. Y si no, ojalá que esta lección les ayude o nos ayude a todos para darnos cuenta si realmente somos buenos o malos oidores de la palabra de nuestro Dios. Como punto número 1, hermanos, algunos motivos que inducen al hombre a oír. Todos escuchamos, todos oímos, pero puede ser que haya diferentes razones por las cuales yo tengo un interés en oír algo. ¿Sí? Y en la Biblia podemos encontrar ejemplos de muchos motivos por los cuales las personas escuchaban la palabra de Dios o escuchaban a algún mensajero de Dios.
Algunos hermanos simplemente oyen por curiosidad. ¿Sí? Eso es lo que los mueve, simple curiosidad. En el libro de los Hechos hay un ejemplo, Hechos capítulo 17, versículo 18. Dice, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Verso 19, y tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza que hablas? Verso 20, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Verso 21, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Y aquí están con el apóstol Pablo y lo traen y le dicen, enséñanos, dinos qué quiere decir todo esto que tú estás hablando. Porque ellos simplemente, hermanos, tenían curiosidad. Lo que les motivaba a escuchar la enseñanza de Pablo en realidad era simple curiosidad. Querían oír cosas nuevas o cosas diferentes. Sí. Y ahí están oyendo. Pero ¿será esta una forma, hermanos, correcta de oír? De oír a un predicador de la palabra de Dios, de oír la enseñanza de la palabra de Dios. Muchos hermanos, desafortunadamente, es simple curiosidad. El interés de ellos, hermanos, no era conocer la verdad, sino solamente satisfacer su curiosidad. Les interesaba, hermanos, oír cosas nuevas, cosas diferentes, cosas raras. Lamentablemente, hermanos, siempre hay personas que tienen esa comezón de escuchar algo nuevo, algo nuevo. Oír algo diferente a lo que siempre han oído. Muchas personas, hermanos, la simple predicación de la palabra de Dios, la sencilla palabra de Dios no es algo que les satisface. Por el contrario, es algo que les aburre, es algo que les cansa. Ellos quieren oír otra cosa. Tienen interés a veces en las cosas fantasiosas, en las cosas insólitas, en las cosas misteriosas, pero no en el sencillo mensaje del evangelio. Eso no. ¿Sí? Hay muchas razones por las cuales el ser humano escucha a veces la palabra de Dios, pero nunca debe de ser simplemente por curiosidad. Cuando solamente oímos para satisfacer este deseo, hermanos, el resultado nunca va a ser la cosecha que Dios espera. Nunca. En el caso de los atenienses, hermanos, ¿cuál fue el resultado cuando Pablo les habló, les predicó, les enseñó el evangelio? Bueno, dice el verso 32, dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, dice, unos se burlaban. Y otros decían, ya te oiremos acerca de esto en otra vez. Tenían curiosidad y una vez que escuchan, hermanos, no les interesó. Porque otra vez la razón, el motivo, la causa que los impulsaba a escuchar la enseñanza de Pablo, hermanos, no era la correcta. No. La curiosidad, hermanos, nunca va a producir la cosecha que Dios espera en una persona. El resultado aquí fue burla, fue desprecio a la palabra de Dios. Otras personas, hermanos y hermanas, escuchan la palabra de Dios, pero desafortunadamente el motivo que los mueve, que los impulsa a oír, es el deseo de una ganancia material. También eso ocurre. En el libro de los Hechos, capítulo 24, versículo 24, dice, algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó, note usted, y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. ¿Sí? Pablo le predicó y le predicó el evangelio, la fe en el Señor.
Y le escuchó. Y dice el 25, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Verso 26. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces le hacía venir y hablaba con él. ¿Sí? No fue una sola vez que Félix, hermanos, escuchó la predicación y enseñanza de Pablo. No. Constantemente Félix le hacía venir. Una y otra vez y otra vez. Y hablaba con Pablo y oía. Y Pablo le enseñaba acerca de la justicia, del juicio venidero, del dominio propio. Pero ¿qué había detrás, hermanos, de ese interés de hablar con Pablo y de escuchar su enseñanza? ¿Qué había detrás? Había un deseo de ganancia deshonesta. ¿Sí? Hablaba con él y le escuchaba, pero en el fondo Félix solamente estaba tratando de propiciar una oportunidad para que Pablo le ofreciera dinero para que le soltase. ¿Sí? Estaba esperando que en una de esas tantas veces que viniera Pablo, le dijera, Félix, bueno, ¿cuánto quieres para dejarme ir? Estoy dispuesto. Hay muchos que estarían dispuestos a pagar una cantidad de dinero para que tú me sueltes. ¿Cuánto quieres? Eso esperaba Félix. Y por eso, hermanos, era su interés de oír a Pablo. Tristemente, hermanos, el oír para algunos no es más que una conveniencia de negocios. A veces sucede. Hay quienes se acercan a Dios, se acercan a la iglesia, se acercan a oír con el pretexto, hermanos, de pensar que la iglesia es una beneficencia, ¿sí? Es un lugar de caridad, pensando que ahí van a recibir algún beneficio económico, alguna ayuda monetaria, y muchas veces se acercan con esa finalidad. Hay personas que buscan las iglesias porque ahí se puede hacer negocio, ahí se pueden vender productos, ahí se pueden obtener ayuda, se pueden recibir beneficios. Y ven la oportunidad ahí, porque hay mucha gente, hay muchos hermanos. Y por eso se acercan a oír. ¿Sí? A veces hay casos así. Sí oyen, sí. Pero ¿qué es lo que le está motivando a oír? ¿Qué hay detrás de todo eso? Al Señor Jesucristo, por ejemplo, le seguían grandes multitudes. Pero muchos de ellos, hermanos, iban tras Él y le escuchaban. Pero el interés de muchos era simplemente el obtener comida, alimento. Después del que el Señor los alimentó, hermanos, muchos le seguían. Pero porque el Señor les dio de comer y se saciaron. Y había un interés. Tristemente, hermanos, hay veces, yo no estoy diciendo que siempre sea el caso, pero hay muchas situaciones en que este es el motivo de acercarse a oír. A veces, hermanos, algunos escuchan simplemente para tratar de sorprender en alguna falta. Por ejemplo, en el caso del Señor Jesucristo, muchos se acercaban y oían sus enseñanzas. ¿Pero qué esperaban al oír a Cristo? Dice en Marcos capítulo 12, verso 13, y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Dice la Biblia latinoamericana, dice, querían pillar a Jesús en algo que dijera. Estaban tratando de encontrar, hermanos, algún equívoco, algún error, alguna contradicción o algo que pudieran usar en su contra para ir y acusar a Jesucristo en cuanto a lo que Él enseñaba. Y tener ocasión para prenderle o si es posible para matarlo.
Y ahí se acercaban. Y el Señor hablando con la gente, y ahí van aquellos espías encubiertos, y ahí estaban oyendo la enseñanza, ¿sí?, del propio Señor Jesucristo, de sus propios labios. Hermanos, qué bendición, ¿verdad? ¿Se imaginan el haber estado frente a Cristo y oyendo de boca de Él su enseñanza? Bueno, ellos ahí estaban. Pero ¿cuál era el motivo? Simplemente sorprenderle en alguna falta. A veces hoy en día, hermanos, hay algunos que tristemente tienen esa actitud de escuchar para tratar de hallar algún equívoco solamente, alguna falla, alguna deficiencia. Algunos se sientan, escuchan como si fuesen jueces, ¿sí? Jueces que van a otorgar una calificación al hermano que está predicando, al hermano que está enseñando, al que está dando el estudio. Y aquí estoy yo soy el juez y escucho con toda atención, pero nada más para ver en qué se equivoca, qué palabra dice mal, en qué se contradice, ¿sí?, buscando ocasión. Puede ser, hermanos. A veces hay quienes tienen esta clase de actitud. Bueno, la palabra de Dios nunca debe de ser oída con esa clase de disposición, ¿sí? Si así venimos, si así la escuchamos, la palabra nunca va a producir otra vez la cosecha que Dios espera, el fruto que Dios desea. No. ¿Qué más motivos menciona la Biblia? Bueno, también puede ser que haya personas que oyen por la fascinación, sería lo contrario, la fascinación hacia la persona que enseña. En la primera de los Corintios, capítulo 3, verso 21, dice Pablo: así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Y ahí en Corinto había unos que decían: yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos. Y tenían cierta fascinación especial por alguno de estos maestros, predicadores, al grado que se hacía división entre la hermandad en la iglesia. Es verdad que todos los hermanos que enseñan la palabra de Dios tienen su propia capacidad, su propia elocuencia, su propio estilo, su propia personalidad para enseñar, para presentar la palabra de Dios. Sin embargo, hermanos, nunca jamás debemos caer en el error de poner al elemento humano, a la persona, al maestro, al predicador, por encima de la palabra de Dios. Ese es un error muy grande. Hay quienes, hermanos, a veces, por ejemplo, no asisten a los servicios porque el que va a predicar no es su predicador favorito. Hoy no va a predicar el hermano fulano, entonces no voy a ir. Va a predicar este otro. No me gusta mucho cómo él predica. Mejor no voy. Wow. ¿Sí? Entonces nada más oyen, ¿sí?, cuando está su predicador favorito. Esa no es la actitud correcta. En muchos lugares, hermanos, la asistencia merma, baja bastante cuando el que normalmente predica no está. No está. Y este es un grave error también. Es una razón, un motivo equivocado para escuchar, ¿verdad?, simplemente por el predicador. No es así tampoco. Hay algunas razones más nobles y buenas para oír. Algunos, por ejemplo, buscan solución a sus problemas. A mí me ha tocado hablar con personas. Yo recuerdo cuando estaba en la fábrica, muchos se acercaban a mí, me pedían consejos entre mis compañeros porque pasaban problemas a veces personales, de matrimonio con los hijos, etcétera. Y muchas veces se abre la puerta para hablarles la palabra de Dios, para invitarlos a la iglesia, y muchos van a escuchar, buscando encontrar una solución a sus problemas. Y yo creo, hermanos, que es un buen motivo para acercarse a oír. Porque, hermanos, la psicología o la sabiduría humana no puede proveer lo que la palabra de Dios provee para la vida de las personas. La Biblia muchas veces tiene la solución, tiene la respuesta a los problemas que enfrentamos en nuestra vida. Y qué mejor acercarse a oír, ¿sí?, para encontrar la respuesta de Dios a las situaciones de nuestra vida.
Si alguien escucha la palabra buscando dirección correcta, si alguien viene a escuchar la palabra de Dios para oír consejo, la guía para su vida, hermanos, son motivos muy válidos, muy correctos por los cuales se acerca a oír. Sin embargo, debe haber un poquito más todavía, algo extra, aparte de simplemente resolver su vida o los problemas a los que usted tiene. Y debe ser el amor a la verdad. El amor a la verdad. No hay motivo más poderoso para acercarse a oír la palabra de Dios que buscar la verdad, que amar la verdad, que desear estar en la verdad. Este debería ser el más grande motivo de toda persona por la cual viene a oír. A veces recibimos visitantes y nos da mucho gusto. ¿Qué le movió a venir? No sé, ¿verdad? Algunos simplemente se sentirán obligados, algunos tal vez porque tienen problemas, algunos tal vez buscando algún beneficio y muchos tal vez porque buscan la verdad. Y cuando esto sucede, hermanos, esa es la mejor razón por la cual venir a oír la palabra del Señor. Quienes oyen con esta actitud, hermanos, no solamente la van a absorber, ¿sí?, y van a aprender la palabra, sino también la van a obedecer. La van a obedecer. Porque ellos anhelan hacer lo correcto. Y una vez que encuentran la verdad, la compran y no la venden. No la sueltan. No la cambian por nada. Porque han encontrado la verdad. En Juan capítulo 7, verso 17 dijo el Señor: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Y cuando ese oidor, hermano, se da cuenta que ha encontrado la verdad, que esta es la verdadera doctrina de Dios, entonces, hermanos, la acepta y la obedece. La obedece. Y esos son, hermanos, los que se mantienen fieles por lo general en la iglesia del Señor. ¿Qué habla la Biblia, hermanos, en cuanto a la clase equivocada de oyentes? Mirad cómo oís, dijo el Señor. Porque muchos, hermanos, desafortunadamente son oyentes, pero no la clase de oyentes que Dios espera. ¿Cuáles son, hermanos, la clase de oyentes equivocada? Bueno, a los que la palabra de Dios les entra por un oído y les sale por el otro. Esos oyentes, hermanos, no son oyentes correctos, buenos, ¿verdad? Los que Dios desea que seamos nosotros. Esta clase de oidores son como la tierra dura de junto al camino, a la cual simplemente, hermanos, no puede aceptar la palabra de Dios, no puede aceptar la semilla, no haya cabida en esa clase de tierra, no la haya. Mateo capítulo 13, verso 19, dice el Señor: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado de su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Sí? Oye la palabra, sí la oye, pero dice, pero no la entiende. No entienden la palabra, hermanos, y no la entienden porque tienen corazones desatentos. No entienden la palabra porque sus corazones son insensibles, despreocupados e indiferentes en cuanto a los asuntos espirituales. Por eso no la entienden. Sí. Algunos tienen su intelecto lleno de prejuicios. Otros tienen en su mente, hermanos, muchas cosas que les hacen desechar la palabra de Dios. Otros tienen la mente cauterizada también. Pero la gran mayoría de esas personas simplemente son aquellos que no prestan la atención debida a la palabra del Señor. Por eso no la entienden. Porque una persona es atenta, oye la palabra y presta la atención debida, la va a entender. La va a entender. Sí. Pero si no la entendió, en la gran mayoría de los casos es porque no fue una persona que oyera con atención, con interés, con deseo, con hambre. Entra por un oído
pero no se queda adentro, no se queda en el corazón, no la retienen. De la misma manera que entró, la dejan salir, la desechan, la desprecian. Y cuando ellos desprecian la palabra, entonces dice la Escritura, viene el diablo y arrebata esa semilla para que esa persona no crea y se salve. Esa es la clase, hermanos, de oidores que escuchan, pero con la misma desechan lo que han escuchado. Otra clase equivocada de oyentes son los oidores de corta duración. Esos oidores, hermanos, son los de sobre la piedra. Por lo general, un terreno superficial y desierto. Dice ahí en el capítulo 13, verso 20 de Mateo, y el que fue sembrado entre pedregales, ese es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Oidores de corta duración. ¿Sí? Esta clase de oidor, hermanos, escucha el mensaje de la predicación. Aquí dice, oye la palabra. ¿Y qué pasa? Al momento la recibe con gozo, está de acuerdo con lo que escucha y obedece pronto, pero nunca logra echar raíces. Nunca se afianza sólidamente, nunca se involucra, nunca se compromete. Asiste a los servicios tal vez de la iglesia por algún tiempo y luego se desaparece. ¿Sí? Y luego como que quiere volver otra vez y después otra vez se vuelve a desaparecer. ¿Sí? Y así hacen, hermanos, hasta que esa plantita se seca y se muere. Oyen, pero son oidores otra vez de corta duración. Tristemente, hermanos, ese es el oyente superficial. Ese es el oyente emocional. Ese es el oyente que es impulsivo. Ese es el oyente que obedece con gozo, pero ese gozo es pasajero, es efímero. Rápidamente se esfuma. Así es. Realmente esta clase de oyentes de corta duración nunca llegan a tener convicciones. Nunca profundizan sus raíces. No dedica tiempo a la oración, no dedica tiempo al estudio de la palabra, no es activo en la iglesia, no se fortifica, no se confirma. Y al poco tiempo, hermano, simplemente tropieza y se aleja del Señor. Oidores de corta duración. Otros oidores, hermanos, nos dice la Biblia, son oidores de mente terrenal. ¿Sí? Estos son oidores de la palabra, pero sus mentes están puestas en las cosas de este mundo. ¿Sí? Como consecuencia, dice el Señor, la palabra es ahogada, porque su mente es terrenal, su mente es mundana. ¿Sí? Así son. Versículo 22 de Mateo 13 dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Sí. Se hace infructuosa. Sí oyen la palabra de Dios, sí. Pero en la manera, hermanos, en que los espinos absorben toda la humedad y absorben la fertilidad de la tierra y dejan esa planta sin luz y sin aire, así también hacen con esas personas los afanes y el engaño de la riqueza. Así. ¿Conocen la palabra de Dios? Sí. Pero tienen una preocupación excesiva. Una preocupación desmedida por los asuntos de esta vida. A veces trabajo, a veces negocios, a veces educación, los problemas de cada día. Y su preocupación es tan grande por esas cosas, su afán es tan grande por esto, hermanos, que demuestran muy poco interés por las cosas espirituales. Y tanto le dedican a aquellas cosas que la palabra de Dios simplemente se hace infructuosa y se va ahogando a aquella persona en todas estas preocupaciones. Hermanos, se dé cuenta o no, la realidad es que a esta clase de oidores el diablo los está ahogando, los está sofocando. Muchos no lo perciben, pero esa es la realidad.
a través de todas estas cosas, el diablo los ahoga. Su mente es terrenal. Hay otros oidores que menciona la Escritura, son los oidores de memoria corta también. Dice Santiago en el capítulo 1, versículo 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, note usted, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Hay oidores de memoria muy corta, que fácilmente olvidan todo, fácilmente. ¿Sí? Y no se está refiriendo, hermanos, a la capacidad intelectual, que tiene que ser una supercomputadora la que está en la cabeza. No es eso el énfasis de lo que está hablando aquí Santiago. Muchas personas escuchan, pero pronto olvidan. Podemos decir que estas personas son las que pecan por omisión, como dice también aquí en el capítulo 4, verso 17. Saben hacer lo bueno, pero no lo hacen. Hermanos, puede ser que muchos de los que profesamos ser cristianos, a veces nos congregamos, como hoy domingo, nos congregamos los miércoles, con frecuencia estamos aquí, oímos, sí, a veces muchas enseñanzas, diferentes hermanos que nos predican, diferentes temas, diferentes clases, procurando, hermanos, cubrir todas las necesidades a veces que son indispensables en la vida de una iglesia, de los cristianos. Cuando las escuchamos muchas veces se nos agita la conciencia, muchas veces decimos, qué buena lección, qué buena predicación, lo decimos. ¿Sí? Nos acercamos con el hermano, qué buena clase, qué buen estudio, qué buena enseñanza. Pero luego, hermanos, llegamos a la casa y olvidamos la enseñanza bíblica. ¿Sí? No la ponemos en práctica, no corregimos nuestra vida. Continuamos siendo los mismos cristianos, a veces negligentes de siempre. Seguimos siendo los mismos. Oímos la palabra, sí. La entendimos, sí. ¿Y qué pasó? Nuestra memoria es muy corta. Muy corta. Somos olvidadizos. A veces hay oidores así de la palabra de Dios. ¿Sí? Otra vez. Esa es la clase equivocada de oyentes. La clase de oyentes que nosotros no debemos de ser nunca jamás. También Pablo menciona en la carta a Timoteo otra clase, los oidores con comezón de oír. Segunda Timoteo capítulo 4, verso 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. ¿Alguna vez ha tenido comezón? A lo mejor en la piel, ¿sí? En alguna parte de su cuerpo, y se rasca y se rasca y se rasca. A mí algunas veces me ha dado alergia y me he llenado completo de la cabeza a los pies de ronchas, y es una cosa bien fea porque le da comezón en su cuerpo, y entre más se rasca, más comezón le da. Y dice aquí Pablo que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Sí? Hermanos, estos son los oidores que simplemente no toleran la sana doctrina, dice aquí. No la toleran, sufrirán la sana doctrina, no la aceptan. Se niegan, hermanos, a aceptarla cuando ésta les condena. Cuando la sana doctrina les restringe en sus deseos o en sus razonamientos, simplemente, hermanos, no la pueden tolerar y ellos quieren oír y oír algo diferente. Y tienen el deseo en sus oídos, pican sus oídos, les da comezón de escuchar algo diferente que vaya de acuerdo con sus deseos, con sus concupiscencias. Dice aquí Pablo a Timoteo.
A estos oidores, hermanos, les pican las orejas por escuchar enseñanza que les deje incómodos en cuanto a sus pecados o en cuanto a sus errores. ¿Sí? Así hay personas. Son oidores que desean y buscan lo que satisfaga a sus propias concupiscencias y buscan maestros que piensen como ellos. Buscan maestros, hermanos, que les hablen cosas placenteras. Buscan maestros que les prediquen lo que a ellos les conviene. Cuentos, fábulas, cosas muchas veces sin substancia. Eso es lo que ellos desean oír. Casi alguien que les entretenga y les divierta solamente. Quieren oír, pero no les gusta aprender. No quieren saber de la puerta estrecha y del camino angosto. Solo quieren una religión, pero la religión del camino ancho, del camino popular. Eso es lo que quieren nada más. Y andan buscando esa clase de maestros. Sí, hermanos, estos son los oidores que nunca debemos de ser nosotros. La clase equivocada de oyentes. ¿Cuál sería, hermanos, la clase correcta? ¿Cuál es la clase de oidor que usted y yo deberíamos de ser? Que Dios espera que cada uno de nosotros procuremos ser. Oyentes que disciernen. ¿Sí? ¿Seremos así nosotros? La palabra discernir, hermanos, refiere la distinción que es posible de realizar sobre dos cosas. Eso es discernir. Cuestiones o alternativas o propuestas y poder decidir de la mejor manera posible. Inclusive, hermanos, para determinar si algo es verdadero o falso, si es bueno o malo, entre otros. Eso es discernir. Y una persona, hermanos, debe de ser un oyente que discierne todas las cosas. El oyente que discierne mide con mucho cuidado las palabras del que habla. Es mesurado. El que discierne es prudente. El que discierne no es impulsivo ni es emocional. No es como Eva, por ejemplo, que escuchó al diablo y inmediatamente le creyó y obedeció. El buen oyente, hermano, no solo oye, sino que presta atención y discierne todas las cosas. En Mateo 7, por ejemplo, dijo el Señor, invitando a que sean sus discípulos oyentes que disciernen, les dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? ¿Cómo identificar a un falso profeta? Siendo oidores que disciernen. Dice la Biblia, lenguaje sencillo: cuídense de los profetas mentirosos que dicen, que hablan de parte de Dios. Ellos lo dicen. Sí. Ellos hablan de revelaciones que Dios les ha dado a conocer. Cuídense de ellos, dice el Señor. ¿Cómo? Oyendo y discerniendo lo que ellos están diciendo. Sí, hermanos. Si alguna persona es de los que piensa, no importa lo que uno crea, con tal de que lo crea de corazón. A muchos dicen eso. No son la clase correcta de oyentes. No lo son. Todos tienen la misma Biblia, dicen algunos. Es la misma palabra de Dios. Todos creen en el mismo Dios. No importa si hay un poco de diferencia en las doctrinas. No disciernen. ¿Sí? No son la clase de oyentes que Dios espera. Tenemos que ser, hermanos, también oyentes nobles. Es decir, libres de parcialidades, libres de prejuicios, libres de malicia a la hora de escuchar. Después de que Jesús, hermanos, les había hablado en la tierra a través de parábolas, por ejemplo, la parábola del redil y el buen pastor, los judíos, hermanos, lo escucharon y decían que estaba poseído por un demonio. Y trataban de apedrearlo. Sí. Habían oído, pero
estaban predispuestos en sus corazones, no eran nobles. Ya había en ellos, hermanos, una malicia en su corazón. Y le acusaban de esto. Cegados por sus propios prejuicios, no fueron sinceros al hacer, hermanos, un juicio de lo que el Señor enseñaba. Dice en Juan capítulo 10, versículo 20, muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? ¿Por qué le oís? Entonces los judíos, dice el 31, volvieron a tomar piedras para apedrearle. ¿Alguna vez el Señor Jesucristo, hermanos, enseñó algo desaprobable, algo repudiable, algo digno, hermanos, de que se dijera de él, tiene un demonio, hay que matarlo, hay que apedrearlo? Nunca jamás. Nunca jamás. Y esas personas oyeron la palabra de Dios con toda su pureza expresada en labios del Hijo de Dios. ¿Por qué no la entendieron? ¿Por qué no la aceptaron como era? Porque estaban cegados por sus prejuicios. No fueron oyentes nobles a la hora de escuchar la enseñanza del Señor. A diferencia de ellos, hermanos, por ejemplo, los judíos de Berea, ellos sí fueron nobles y ellos fueron sinceros. Cuando Pablo les enseñaba, ellos abrían su corazón para examinar detalladamente a la luz de las Escrituras la predicación de Pablo. Ellos no estaban cegados. Y era una sinagoga de judíos ahí en Berea. ¿Sí? A eso nos referimos como los hermanos de Berea. Todavía no eran cristianos cuando Pablo les enseñaba. ¿Sí? Pablo entró en una sinagoga de judíos, pero ellos fueron nobles. Y analizaron, escudriñaron, indagaron y comprobaron con las Escrituras lo que Pablo les enseñaba. Pero para eso, hermanos, se requiere un corazón noble para hacer tal cosa. ¿Sí? Otros simplemente se van a cegar y a decir, no, tienes demonio. ¿Verdad? Pablo, hermanos, Pablo enseñó la palabra pura de Dios, pero aún así, ¿verdad? Ellos no se confiaron, ¿verdad? Ciegamente. Ellos indagaron con una mente abierta, un corazón dispuesto y con las Escrituras en sus manos, todo lo que Pablo les enseñaba. Dice el verso 11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Los primeros, hermanos, los primeros oyentes que estuvieron aquí eran personas nobles de corazón. Y esa es la clase, hermanos, de oyentes que nosotros también debemos de ser hoy en día. Pero también, hermanos, otro más, los oyentes reverentes. En la primera, los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, dice Pablo, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no con palabras de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Hermanos, al oír la palabra necesitamos tener respeto. Al oír la palabra de Dios necesitamos tener temor, tener estima, porque la palabra, como hicieron los tesalonicenses, así lo creyeron, la palabra es de Dios. La palabra no es de los hombres. Lamentablemente, uno de los males más crecientes en nuestros días es la irreverencia hacia la palabra de Dios. La irreverencia. Como cristianos, hermanos, necesitamos reverencia, por ejemplo, en los servicios de la iglesia. Cuando la palabra de Dios se enseña, necesitamos ser reverentes a la palabra, a la palabra. Muchas veces será necesario estar quietos, estar atentos, estar concentrados, prestar la atención debida porque es la palabra de Dios la que se está predicando. Sí, hermanos. Muchos se duermen, por ejemplo. Eso manifiesta reverencia. Muchas personas constantemente se están levantando. Eso manifiesta reverencia.
Muchas personas a veces están haciendo ruido, manifiesta reverencia. Muchas personas están con sus teléfonos distraídos, ¿eso manifiesta reverencia? No, muchas veces no, hermanos. ¿Hay reverencia en una iglesia católica? ¿Hay reverencia cuando se canta el himno nacional? ¿Hay reverencia, hermanos, en un funeral, en una boda? Muchas veces hay más reverencia en esos lugares o en esas situaciones que en la adoración a Dios o en la predicación de la palabra del Señor. Los oyentes reverentes, hermanos, son aquellos que entienden que lo que se predica, hermanos, lo que se lee, ¿verdad?, es la palabra de Dios. Y sobre todo la reverencia se manifiesta a través del corazón, a través de la actitud para escuchar. Uno más, hermanos, los oyentes frecuentes. En Hechos 2:46 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. El templo ahí en Jerusalén era utilizado para que los hermanos se reunieran, porque era un lugar grande, había espacio ahí en los atrios del templo. Y ahí se presentaba, se enseñaba la palabra de Dios a los cristianos y a las personas que allí estuvieran. Pero note usted, cada día ahí estaban ellos, cada día. Eran oyentes frecuentes. Dijo el Señor en Juan 5:39: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Hermanos, algunos se justifican diciendo: hermanos, pues es que yo no puedo entender. Otros dicen: hermano, es que a mí no se me queda nada. Hermano, es que a mí me da sueño cuando yo leo la Biblia. Hermanos, ¿seremos la clase de oyentes que Dios espera? ¿Realmente no podemos entender la Escritura? Muchos de los que dicen estas cosas son expertos a veces en sus trabajos, expertos en sus negocios, en sus oficios. Para sus labores materiales tienen una capacidad tremenda, ¿sí? Cuestión de números, cuestión de negocios, de finanzas, de cosas técnicas. Pero para aprender la palabra de Dios no. Si es la Biblia, si es la Escritura, tienen sueño, no se les queda nada, no se les pega. Aún las amas de casa, hay hermanas bien buenas para la costura, para cocinar, para tantas cosas que digo, ¿cómo es capaz de hacer semejantes cosas tan que se requiere mucha pericia, mucha inteligencia? Pero a veces la palabra de Dios no. A veces se piensa, por ejemplo, que los jóvenes no pueden entender la palabra y que hay que bajarse a su nivel y darles una enseñanza especial, suavecita para ellos. Pero ¿será verdad, hermanos, que los jóvenes no entienden? Cuando allá en el colegio están estudiando ingeniería, están estudiando medicina, robótica, programación y cosas de esas que son bien difíciles de entender, pero la palabra de Dios no, eso no pueden ellos porque son jóvenes. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo? Hermanos, tenemos que ser oyentes frecuentes. Oyentes que verdaderamente tienen interés de frecuentemente, diariamente estar estudiando la palabra, y cuando hay la oportunidad, cuando se presenta la oportunidad de escucharla, tener el deseo de hacerlo. Y si en nuestra casa abrimos la Biblia y nos ponemos a leer la palabra de Dios, qué bueno, eso es lo que debemos de hacer. Y si la podemos compartir con nuestra familia, con nuestros hijos o con las personas que están a nuestro alrededor, debemos de hacerlo. La palabra de Dios se puede entender. El último texto, Efesios 3:4. Dice el apóstol Pablo: leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo Jesús. ¿Dijo mentiras Pablo? Podemos decirle: Pablo, no es cierto, no podemos entender. Sí se puede, dice, leyendo. Y es lo que tenemos que hacer, queridos hermanos, amigos. ¿Qué clase de oyentes somos? ¿Qué clase de oyentes? Ojalá que seamos la clase de oyentes que Dios espera. Ese es mi deseo y mi oración. Gracias por su atención, hermanos, a este mensaje. Vamos a estar de pie.